Tiene varias características. La primera es la falta de comunicación social, el aislamiento, la autorreclusión domiciliaria y también un comportamiento muy llamativo que tiene que ver con la falta de autocuidado personal, que es la acumulación de basura. Se da generalmente en personas mayores de 65 años que viven solas. De hecho, existen dos tipos de síndrome de Diógenes. Uno es el puro, que no tiene otras patologías psiquiátricas asociadas, y otro, que es mucho más frecuente, es el mixto, donde hay patologías psiquiátricas asociadas, como por ejemplo la demencia senil, el Alzheimer o algún tipo de delirio. Claro. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Acumulan, sí. Uno siempre lo asocia con los que acumulan basura, pero ¿es solo eso el síndrome de Diógenes, acumular basura en la casa o no? No, diría que es una de las características más llamativas y más molestas a un nivel social, y también es algo que tiene que ver con una de las complicaciones frecuentes en este tipo de patología, que es la muerte, por la falta de cuidados en el aseo personal y, bueno, junto con la acumulación de basura, ¿verdad? Claro, y de artículos sin utilidad también. De artículos sin utilidad es muy común. La persona tiene la vivencia de vivir bajo condiciones de extrema pobreza muchas veces, cuando en realidad no es así. Son personas que muchas veces acumulan dinero en su casa o también en el banco, pero ese dinero nunca lo destinan al cuidado personal porque se sienten pobres realmente. Claro. ¿Y por qué aparece este síndrome? ¿A qué personas? Tú me decías a personas mayores. ¿Cuál es el motivo? Porque vos decías que los casos son más frecuentes ahora. ¿Por qué se da más ahora que antes? En primer lugar, porque la gente ahora vive más años, y en segundo lugar, porque la gente también vive más en soledad. Las familias no se hacen muchas veces cargo de las personas ancianas, de manera que es mucho más frecuente esta patología. Lo que determina esto son tres factores fundamentalmente. Uno son los factores previos de personalidad, personas con tendencia a aislarse socialmente, con dificultades para relacionarse con las demás personas. Por un lado eso, los factores previos de personalidad. Por otro lado, la edad, por ejemplo, también, y lo que tiene que ver con vivir solo, muchas veces sin estar en soledad realmente, sino que la persona se aísla de familiares o de amigos porque siente como que lo invaden y prefiere esa soledad. Claro. En muchos casos veíamos ahí la basura, las mascotas, muchos vecinos a veces denuncian por los olores, la persona no siente nada. Bueno, esa es otra de las características importantes de esta patología, que la persona no tiene conciencia de la enfermedad, no tiene conciencia de la enfermedad, por eso se resiste a las ayudas sociales, a las ayudas de familiares o vecinos, incluso lo ve como comportamientos agresivos. Muchas veces estas personas son ayudadas y luego van a la policía a denunciar que le robaron sus objetos o que los trataron mal, cuando en realidad, cuando se investiga el hecho, se ve claramente que fue una ayuda de los vecinos o de familiares y no un acto delictivo hacia esa persona. Claro. ¿Existe algún tipo de tratamiento que la gente se puede curar, puede salir de esto? ¿Cómo? Lo primero en general en estos casos, como el paciente no tiene conciencia de la patología, es que son denunciados y son internados muchas veces en forma compulsiva, a la fuerza. Y lo primero es la asistencia médica en general, porque son personas que están muy debilitadas o enfermas, desnutridos, deshidratados, no tienen conciencia de eso. De hecho, es la complicación más peligrosa, obviamente, de esta patología, que es la muerte. Entonces, lo primero es el cuidado médico. Después hay que analizar si hay patologías psiquiátricas asociadas, como por ejemplo la demencia senil o delirios, y hay que tratarlos, por supuesto. Y también es muy importante lograr que la persona, si no puede convivir con otros, que no vuelva al mismo lugar. De hecho, si es que vuelve al mismo lugar, lo ideal son controles periódicos a través de algún servicio social, porque si no la persona tiende a reincidir en el comportamiento
descripto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el coleccionista y aquel que lo hace, no sé, que junta basura porque junta basura? Es una pregunta interesante porque la patología se conoce desde 1975. Clark definió esta patología, pero recién ahora en el 92 se pudo establecer una categoría diagnóstica adecuada, que esto lo hizo de la Gandera, donde se diferencia, por ejemplo, del coleccionista, que es un rasgo de personalidad obsesiva. Ajá. El coleccionista ordena las cosas, si bien puede tener basura, también tiene muchos objetos que no son basura, que son cosas que él cree que va a necesitar, cosas que le parecen muy valiosas, y no tiene la pérdida de las conductas de autocuidado personal, por ejemplo. Hay varios ítems que lo diferencian de lo que es... Pero es una patología también. Pero es una patología también que a veces puede ser más grave, en el sentido de que es algo que le lleva a una persona gran parte de su vida. Claro, ¿no? Bueno, yo, o sea, puedo poner un ejemplo que lo hablábamos fuera de cámara y lo habíamos mostrado en el noticiero. Cuando el caso Saúl Feldman, aquel contador que nunca se resolvió, ese caso, ¿no? Que se atrincheró y terminó matando a un policía y tenía un arsenal en su casa acá en Aires Puros. Cuando pudimos entrar a la casa, la primera vez que entramos, después que la justicia dispuso que se podía entrar y entregó la casa a la persona que le iba a tener, vimos que tenía ese tipo de cosas, colecciones de películas en VHS, colecciones de desinfectantes para el cólera bien ordenados en la cocina, colecciones de cajas de yogur viejas, de cajas de leche, de revistas de todo tipo. No solamente eran armas, sino que coleccionaba otro tipo de diarios cosas. Viejos, ¿no? revistas viejas. Diarios viejos. Pero uno podía decir, bueno, tiene que ver con la información. No, pero no tenía nada que ver. Yogur, caja de yogur viejo no era caja de yogur claro. que no Y desinfectante para el cólera tenía muchísimos cajas y cajas y cajas con esos frasquitos sin abrir, además. Entonces, claro, en ese caso estaríamos hablando de esta otra patología, ¿no? Sí, obviamente, porque es una patología de tipo obsesiva, compulsiva, que tiende a que la persona guarde ciertos objetos como forma de sentirse seguro, entre comillas, como forma de tener como una protección frente a cosas negativas que pueden ocurrir en la vida de esa persona. Es una especie de comportamiento supersticioso. Claro, guarda por si llega a necesitarlo y guarda cosas muchas veces inútiles y otras sí que son útiles, pero generalmente ordena esas cosas de alguna manera, tiene un orden. Y vos hablabas de peligrosidad con respecto a estas personas con estas características. ¿Cuál es la peligrosidad más allá de que él pueda enfermar y morir a causa de este síndrome? Como son rasgos que tienen que ver con problemas de ansiedad patológica, a veces pueden desarrollar comportamientos agresivos hacia terceros, cosa que en el síndrome de Diógenes es poco probable, salvo que ocurra alguna discusión entre vecinos, pero eso no pasa generalmente de una agresión verbal, queda ahí. Pero en el caso de alguien que tenga este tipo de patologías, por ejemplo, si alguien intenta sacarle alguno de los elementos de esa colección, sobre todo elementos que considera de suma importancia, la persona puede ponerse muy violenta, como de hecho ocurrió en este caso, ¿no? Claro. Ahora, Gustavo, en el caso del síndrome de Diógenes, generalmente se da en personas solas, ¿no? Sin familia, o por lo menos con una familia que no es cercana, ¿no? Sí, es lo más frecuente, ¿no? Es uno de los factores importantes, la soledad. Ojo, la soledad real o autoimpuesta. A veces estas personas tienen familiares que han intentado ayudarlos, pero como no reconocen la patología y rechazan esa ayuda, y además es muy desagradable a veces interactuar con estas personas, ir a visitarlas a la casa por la gran acumulación de basura, desperdicios que hay en la casa, terminan quedando aislados de los familiares cuando en realidad los tienen y podrían tener un vínculo. Y muchas veces se rodean de muchos animales, ¿no? La mayoría de las veces tienen como muchos animales, muchos perros o muchos gatos. Es bastante frecuente que recojan animales de la calle, pero no como una cuestión humanitaria de cuidarlos, porque generalmente la falta de cuidados personales también es lo mismo con los animales que tienen, que no los alimentan, no los asean, lo cual empeora el problema.